El sistema penitenciario de Alabama está generando mucha controversia, tras intentar y fracasar en la ejecución de 2 condenados a muerte el año pasado. La pena de muerte es un tema delicado desde hace tiempo, y la mayoría de la gente cuestiona su justicia y moralidad. La mayoría de los países están eliminando esta práctica y adoptando penas de prisión menos terribles. Sin embargo, en los días de las penas de muerte hay algunas ejecuciones que acapararon tanta atención por lo controvertidas que fueron. Acompáñame en un viaje alocado por algunas de las ejecuciones más controvertidas del siglo XXI. Troy Davis. La noche del 19 de agosto de 1989, la tragedia se cebó con el agente de policía de Savannah, Mark MacPhail, brutalmente asesinado cuando acudía en ayuda de un vagabundo que estaba siendo agredido. Comenzó la búsqueda de justicia, pero lo que siguió sería un viaje estremecedor y profundamente perturbador al corazón del sistema de justicia penal. Troy Anthony Davis, un joven afroamericano, se encontró en el centro de esta tormenta. Desde el principio, Davis mantuvo con vehemencia su inocencia, proclamando que no tenía nada que ver con el asesinato del agente MacPhail. Sin embargo, a pesar de la ausencia de pruebas físicas que lo relacionaran con el crimen, Davis fue condenado únicamente sobre la base de testimonios oculares poco sólidos. El Centro de Recursos de Georgia, organización dedicada a garantizar una representación justa a los condenados a muerte, se hizo cargo del caso de Davis con la esperanza de descubrir la verdad. A medida que profundizaban en el procedimiento de habeas corpus estatal, empezaron a descubrir contradicciones críticas en el testimonio de los testigos que había conducido a la condena de Davis. Resultó evidente que algunos de los testigos habían sido presionados por la policía para que prestaran declaraciones falsas. Sorprendentemente, a medida que el Centro de Recursos investigaba más a fondo, descubrió que 7 de los 9 testigos principales de la acusación habían modificado sus declaraciones o se habían retractado por completo. Muchos de estos testigos alegaron presiones de la policía para testificar contra Davis. Esta revelación arrojó una oscura sombra de duda sobre todo el caso, planteando serias dudas sobre la fiabilidad del testimonio de los testigos oculares que habían condenado a Davis a muerte. A pesar de las convincentes pruebas de coacción y retractación de los testigos, los tribunales de apelación se negaron a atender esta reclamación. Alegaron que las pruebas deberían haberse presentado antes en los recursos de Davis, cerrando de hecho la puerta a cualquier posibilidad de una revisión justa. Esta decisión dejó a Davis y a su equipo jurídico en una carrera contrarreloj, luchando desesperadamente por descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Después de que los tribunales rechazaran sus reclamaciones legales, el estado de Georgia fijó la fecha de ejecución de Troy Davis para el 17 de julio de 2007. Comenzó la cuenta atrás para su ejecución y el mundo lo observó con gran expectación. Sin embargo, la víspera de su ejecución surgió un rayo de esperanza. La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Georgia concedió a Davis una suspensión de la ejecución de 90 días, lo que permitió revisar las pruebas presentadas por el Centro de Recursos. Troy Davis se enfrentaría no a una, sino a varias fechas de ejecución, de cada una de las cuales se libraría por los pelos mediante maniobras legales e intervenciones de última hora. El 21 de septiembre de 2011, a pesar de las dudas y controversias en torno a su condena, Troy Davis fue condenado a muerte mediante inyección letal. La ejecución fue recibida con protestas e indignación generalizadas, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Cameron Todd Willingham. Finalmente, esta noche, la historia de culpabilidad o inocencia. Se trata de un hombre de Texas llamado Cameron Todd Willingham. Un incendio arrasó la casa de Willingham en 1991, matando a sus 3 hijas. Finalmente, un jurado lo declaró culpable de incendio premeditado y de asesinato. Fue ejecutado en 2004. En la pequeña ciudad de Corsicana, Texas, la tragedia golpeó el 23 de diciembre de 1991. La vida de Cameron Todd Willingham cambiaría para siempre a causa de un devastador incendio que se cobró la vida de sus 3 hijas pequeñas, Amber, Carmon y Cameron. Lo que parecía un accidente inimaginable, pronto se convertiría en una pesadilla para Willingham. Cuando los investigadores llegaron al lugar de los hechos, estaban decididos a encontrar respuestas. Las autoridades creían que el incendio había sido provocado intencionadamente, y su atención se centró en Cameron Todd Willingham. Como padre afligido, se convirtió en el principal sospechoso en un caso que cautivaría a la nación. El juicio que siguió estuvo lleno de revelaciones impactantes y relatos contradictorios. Los fiscales pintaron el cuadro de un asesino despiadado, alegando que Willingham había provocado intencionadamente el incendio.
Señalaron su problemático pasado y afirmaron que no mostraba ningún remordimiento por la pérdida de sus hijos. La acusación presentó pruebas que parecían apoyar sus afirmaciones. Argumentaron que el comportamiento de Willingham antes y después del incendio era sospechoso y que tenía un historial de violencia. También destacaron los testimonios de testigos que sugerían que había mostrado una falta de preocupación por el bienestar de sus hijas. Pero la defensa tenía otra historia que contar. Presentaron a Cameron Todd Willingham como un padre cariñoso que estaba devastado por la pérdida de sus hijas. Argumentaron que el incendio fue un trágico accidente, causado por un cableado defectuoso o alguna otra circunstancia imprevista. El equipo de la defensa recurrió a testigos expertos que pusieron en duda las afirmaciones de la acusación. Estos expertos cuestionaron la validez de las pruebas forenses presentadas por la acusación, sugiriendo que se basaban en datos científicos erróneos y métodos poco fiables. A medida que se desarrollaba el juicio, el jurado tuvo que tomar una decisión difícil. Al final, el jurado declaró a Cameron Todd Willingham culpable de asesinato. Fue condenado a muerte y enviado al corredor de la muerte, donde pasaría los siguientes 12 años luchando por su vida. Pero con el paso del tiempo, empezaron a surgir dudas sobre la culpabilidad de Willingham. Los expertos reexaminaron las pruebas y plantearon serias dudas sobre la validez de los resultados forenses. Señalaron fallos en la investigación y pusieron en duda que el incendio fuera realmente intencionado. El caso de Cameron Todd Willingham se convirtió en un pararrayos del debate en torno a la pena de muerte y la posibilidad de ejecutar a un inocente. Los defensores de Willingham argumentaron que su caso era un claro ejemplo de los fallos del sistema de justicia penal y pidieron una reevaluación de las pruebas. Pero a pesar de las crecientes dudas, la fecha de ejecución de Willingham se acercaba. El 17 de febrero de 2004 lo ataron a una camilla y le inyectaron un cóctel letal de fármacos. El afligido padre fue ejecutado como autor del asesinato de sus propias hijas. Kelsey Patterson. En la pequeña ciudad de Palestine, Texas, nació en los años 70 una persona problemática llamada Kelsey Patterson. Desde muy temprana edad, estaba claro que la vida de Patterson estaría marcada por retos y luchas. Al crecer, Patterson mostraba signos de inestabilidad mental que a menudo se pasaban por alto o se malinterpretaban. Su familia, como muchas otras de la comunidad, no tenía acceso a los recursos y el apoyo necesarios para abordar sus problemas de salud mental. Cuando Patterson entró en la edad adulta, su salud mental se deterioró aún más, dando lugar a una serie de incidentes preocupantes. Se volvió cada vez más paranoico y delirante, afirmando a menudo que le seguían y que la gente iba a por él. Estos delirios consumían los pensamientos y acciones de Patterson, alejándolo aún más de una vida estable y productiva. A pesar de la preocupación expresada por su entorno, Patterson no recibió la ayuda y el apoyo que necesitaba desesperadamente. Con el paso de los años, los problemas de salud mental de Patterson se intensificaron, llevándole por un camino oscuro y peligroso. En 1981, Patterson fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Tenía un historial de tiroteos no mortales y en 2 ocasiones fue considerado no apto para ser juzgado debido a su enfermedad mental. Sin embargo, en 1992, Patterson cometió un acto atroz que cambiaría el curso de su vida para siempre. Disparó y mató a 2 personas en Palestine, Texas. Después de los disparos, el comportamiento de Patterson se volvió cada vez más errático. Fue a casa de un amigo, se quitó toda la ropa, excepto los calcetines, y se quedó desnudo en la calle hasta que llegó la policía para detenerlo. Estaba claro que Patterson sufría una grave enfermedad mental, con delirios de ser controlado a través de implantes alienígenas en su cerebro. El jurado, tras considerarlo detenidamente, declaró a Patterson culpable de asesinato en primer grado. La fase de sentencia del juicio fue difícil, ya que los abogados de Patterson argumentaron que debía tenerse en cuenta su enfermedad mental. Alegaron que ejecutar a un enfermo mental sería un castigo cruel e inusual, una violación de la Constitución de Estados Unidos. En un giro de los acontecimientos excepcionalmente raro, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, un panel nombrado por el gobernador conocido por su postura de línea dura frente a las ejecuciones, recomendó conmutar la pena de muerte de Patterson por cadena perpetua debido a su enfermedad mental. Sin embargo, el gobernador Rick Perry decidió ignorar esta recomendación y procedió a la ejecución de Patterson el 18 de mayo de 2004, a la edad de 49 años. Perry justificó su decisión, calificando a Patterson de individuo muy violento y denegando su petición de clemencia. Esta decisión provocó la indignación de los defensores de la salud mental y los derechos humanos, que argumentaron que ejecutar a un enfermo mental va en contra de los principios de equidad y justicia. Humberto Leal García.
Humberto Leal García, un hombre nacido en México, se encontró en el centro de una apasionante batalla legal que cautivó a la nación. Nacido en México, pero residente en Estados Unidos desde los 2 años, la vida de Leal dio un oscuro giro cuando se vio envuelto en un crimen que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Fue en 1994 cuando se desencadenaron los horribles acontecimientos. Leal, entonces un exmecánico de 38 años, fue condenado por la violación y asesinato de una joven de 16 años llamada Adria Sauceda. Los detalles del crimen fueron escalofriantes. La vida de Adria Sauceda se truncó trágicamente después de que asistiera a una fiesta callejera con Leal. Los dos abandonaron la fiesta juntos, pero lo que ocurrió a continuación atormentaría a la comunidad y desencadenaría una tormenta legal. Horas después de abandonar la fiesta, se descubrió el cuerpo maltrecho y sin vida de Sauceda. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad y dejó a amigos, familiares y fuerzas del orden desesperados por encontrar respuestas. La investigación del asesinato de Sauceda condujo a las autoridades hasta Humberto Leal García, que fue detenido y acusado del atroz crimen. A medida que aumentaban las pruebas en su contra, el caso contra Leal se hacía más sólido y la comunidad exigía justicia para la joven víctima. El juicio que siguió fue angustioso, ya que la Fiscalía presentó un caso convincente contra Leal. Las pruebas, incluidas las de ADN y los testimonios de los testigos, ofrecieron un sombrío panorama de su implicación en la violación y asesinato de Adria Sauceda. El jurado, tras considerar detenidamente las pruebas presentadas, declaró a Humberto Leal García culpable de los cargos que se le imputaban. El veredicto causó conmoción en la sala, pero para los seres queridos de Sauceda supuso un rayo de esperanza ante un dolor inimaginable. La condena, sin embargo, fue solo el principio de la batalla legal que seguiría. El caso de Humberto Leal García pronto se convertiría en el centro de los debates en torno al trato de los extranjeros en el sistema de justicia penal estadounidense. Un aspecto crucial del caso fue que la policía de Texas no informó a Leal, nacido en México, de su derecho a ponerse en contacto con el consulado mexicano en virtud de la Convención de Viena. Esta omisión se convertiría más tarde en un argumento central en la lucha por salvar la vida de Leal. Los abogados de Leal argumentaron que su falta de acceso a la representación legal de diplomáticos mexicanos tenía un impacto significativo en su caso. Sostuvieron que si el gobierno de México hubiera tenido acceso oportuno a Leal, este no se habría enfrentado a la pena de muerte por un delito que afirmó no haber cometido. El 7 de julio de 2011, Humberto Leal García fue condenado a muerte, marcando un momento significativo en el debate en curso en torno a la pena de muerte y el tratamiento de los extranjeros en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Napoleon Beasley. Todo empezó un fatídico día de abril de 1994. Napoleón, que entonces solo tenía 17 años, se vio envuelto en una red de crimen y desesperación. En un intento desesperado de robar un coche, acabó con la vida de un hombre de negocios de 63 años, llamado John Luttig. Poco podía imaginar que este acto impulsivo sellaría su propio destino. Napoleón fue rápidamente declarado culpable y condenado a muerte a la tierna edad de 25 años. Pero a medida que se acercaba la fecha de su ejecución, en Estados Unidos se desataba un encarnizado debate sobre la moralidad de la ejecución de menores. El Tribunal Supremo de Estados Unidos había asumido la revisión de la constitucionalidad de condenar a muerte a menores, una decisión que tendría implicaciones de gran alcance para el caso de Beasley y el destino de otros jóvenes delincuentes. La cuestión que se planteaba era si constituía un castigo cruel e inusual ejecutar a personas que habían cometido delitos cuando aún eran menores de edad. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, crecía la sensación de urgencia e indignación entre los activistas y defensores de la justicia juvenil. Suplicaron clemencia, instando al gobernador Perry a reconsiderar la irreversible decisión. Pero sus súplicas cayeron en saco roto. El día de la muerte de Napoleón, el 28 de mayo de 2002, el estado de Missouri decidió aplazar la ejecución de otro asesino de 17 años, Christopher Simmons, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara. Sin embargo, Texas, bajo el liderazgo del gobernador Rick Perry, no mostró tal preocupación por la cautela. A pesar de las protestas de abogados y grupos de derechos humanos, Texas siguió adelante con la ejecución de Napoleón. Aquel fatídico día, Napoleon Beasley fue conducido a la cámara de ejecución. Su familia, amigos y simpatizantes contemplaron horrorizados cómo el estado de Texas llevaba a cabo el castigo definitivo. La vida de un joven, llena de potencial para el cambio y el crecimiento, se extinguió en un instante.
Fue una decisión que mancharía para siempre la historia del Estado. En marzo de 2005, el Tribunal Supremo dictaminó que ejecutar a cualquier persona menor de 18 años era cruel e inconstitucional, basándose en el mismo caso de Simmons en Missouri. Muchos argumentaron que los delincuentes juveniles debían tener una oportunidad de rehabilitación y redención, en lugar de ser condenados a muerte. La sentencia del Tribunal Supremo de 2005, que prohibía la ejecución de menores, fue un paso adelante en la rectificación de esta injusticia. Pero era demasiado tarde para Napoleón. Se convirtió en uno de los últimos menores ejecutados en Estados Unidos, trágica víctima de un sistema de justicia defectuoso. Su abogado de entonces, Walter Long, sigue cargando con el peso de este inquietante caso. Cree que en Texas no se actuó con cautela y justicia al aplicar la ley. El caso de Napoleón puso de manifiesto el dilema moral que rodea a la ejecución de menores. Barsan Ibrahim al-Tikriti. Barsan Ibrahim al-Tikriti, uno de los hermanastros de Saddam Hussein y figura destacada de los servicios de inteligencia iraquíes, tuvo un destino espantoso el 15 de enero de 2007, cuando fue ahorcado por sus crímenes contra la humanidad. Sin embargo, lo que ocurrió durante la ejecución escapó a la imaginación de cualquiera. El chapucero ahorcamiento de Barsan conmocionó al mundo y suscitó dudas sobre el proceso de ejecución. Barsan, nacido el 17 de febrero de 1951 en Tikrit, Reino de Irak, no era un personaje corriente dentro del gobierno iraquí. Ocupaba un alto cargo que le otorgaba un inmenso poder e influencia. Barsan era uno de los hermanastros de Saddam Hussein y uno de los líderes del Mukhabarat, el famoso servicio de inteligencia iraquí. A partir de la década de 1970, Barsan desempeñó un papel fundamental en el Mukhabarat, que actuaba como policía secreta del régimen. Sin embargo, su implicación fue mucho más allá. Llegó a convertirse en director del servicio de inteligencia, consolidando su autoridad y control sobre el aparato de seguridad del régimen iraquí. Tras años de poder e influencia en el régimen de Saddam Hussein, el reino del terror de Barsan Ibrahim al-Tikriti llegó a su fin cuando fue juzgado por crímenes contra la humanidad. El juicio, conocido como Juicio de al-Dujail, comenzó el 19 de octubre de 2005 en el Tribunal Especial para Irak. Fue juzgado por ordenar y supervisar el asesinato de más de 140 hombres chiíes de Dujail, un pueblo situado a 56 kilómetros al norte de Bagdad. Se dijo que la masacre de Dujail fue una represalia por un ataque contra la comitiva presidencial a su paso por el pueblo el 8 de julio de 1982. El fiscal, en su alegato final, solicitó la pena de muerte para Barsan Ibrahim al-Tikriti, Saddam Hussein y Taha Yassin Ramadan, entre otros. El 26 de diciembre de 2006, la Sala de Apelaciones confirmó la condena a muerte, sellando el destino de Barsan. El 15 de enero de 2007, día de la ejecución, el mundo contuvo la respiración cuando Barsan Ibrahim al-Tikriti, junto con Saddam Hussein y el expresidente del Tribunal Revolucionario iraquí al-Bandar, iban a ser ahorcados. Pronto se hizo evidente que algo había salido terriblemente mal. El verdugo había cometido un grave error al calcular el peso corporal de Barsan y la longitud de la caída, lo que provocó un desenlace espantoso y horripilante. Al abrirse la trampilla, Barsan descendió, pero en lugar de una ejecución rápida y limpia, la fuerza de la caída provocó una horrible decapitación, que dejó a los testigos en estado de shock e incredulidad. La escena fue de un horror inimaginable, mientras la consecuencia imprevista del error del verdugo se desarrollaba ante sus ojos. La ejecución fallida de Barsan Ibrahim al-Tikriti causó conmoción en todo el mundo. Inmediatamente surgieron preguntas sobre la profesionalidad y competencia de los responsables de ejecutar la sentencia. ¿Cómo pudo producirse un error de cálculo tan grave en una ejecución de tan alto nivel? Rommel Broom. La historia de Rommel Broom comienza en Muskegon, Michigan, donde nació el 4 de junio de 1956. A los 5 años, se trasladó a Ohio con su madre, con la esperanza de empezar de cero en una nueva ciudad. Nadie sabía que este niño se convertiría más tarde en el centro de un crimen espeluznante. Siendo menor, la vida de Broom dio un giro oscuro. Se vio envuelto en una serie de delitos no violentos que marcarían su futuro. La Comisión Juvenil de Ohio se familiarizó demasiado con su nombre, ya que fue condenado repetidamente por sus acciones. Uno de los primeros incidentes ocurrió el 25 de octubre de 1974. Broom, junto con otra persona, entró en el coche de un hombre y le robó a punta de pistola antes de obligarle a salir. Las actividades delictivas de Broom siguieron intensificándose. El 15 de marzo de 1975 cometió otro robo a mano armada, esta vez con un cómplice.
El 18 de septiembre de 1984, Broom continuó su camino de destrucción. Intentó secuestrar a Benita McKenney, de 12 años, pero sus planes fueron interrumpidos por dos valientes vecinos que intervinieron, salvando a la joven de una posible tragedia. Solo 3 días después, el 21 de septiembre de 1984, Broom cometió su acto más atroz. Cuando Trina Middleton, de 14 años, regresaba a casa con 2 amigos de un partido de fútbol en East Cleveland, Ohio, Broom la secuestró. La sometió a horrores indescriptibles, acabando con su vida en un brutal acto de violencia. Nadie sabía que estos crímenes eran solo el comienzo de un largo y angustioso viaje que, en última instancia, conduciría a la ejecución programada de Broom. La fecha era el 15 de septiembre de 2009. Rommel Broom iba a ser ejecutado por sus atroces crímenes. Los verdugos se preparaban con gran expectación para la solemne tarea que les aguardaba. Sin embargo, lo que ocurrió durante la ejecución conmocionó al mundo y desencadenó una batalla legal que cautivaría a la nación. Mientras los verdugos intentaban llevar a cabo la inyección letal, se encontraron con un problema sin precedentes. Durante 2 horas, lucharon por mantener una vía intravenosa a través de la cual pudieran administrar los fármacos letales. A pesar de sus esfuerzos, no consiguieron encontrar una vena adecuada. El gobernador de Ohio, Ted Strickland, testigo de la angustiosa escena, concedió un indulto de 1 semana, reconociendo que el primer intento de ejecución era un castigo cruel e inusual. Los abogados de Broom, junto con Amnistía Internacional y algunos otros activistas de derechos humanos, aprovecharon la oportunidad para impugnar, argumentando que otro intento de ejecución violaría las protecciones contra el doble enjuiciamiento previstas en las enmiendas 5 y 14A de la Constitución de Estados Unidos. Rechazada por el Tribunal Supremo, la ejecución de Broom se aplazó finalmente hasta el 16 de marzo de 2022. Trágicamente, la historia de Rommel Broom dio un giro final e inesperado. El 28 de diciembre de 2020, la vida de Broom llegó a su fin cuando sucumbió a presuntas complicaciones de la COVID-19 en el Franklin Medical Center de Columbus, Ohio. Joseph Wood. Joseph Rudolph Wood III nació el 6 de diciembre de 1958 en Belton, Texas. Su vida dio un oscuro giro el 7 de agosto de 1989, cuando cometió un atroz crimen que cambiaría para siempre la vida de 2 víctimas inocentes. La novia de Wood, Debra Dietz, y el padre de esta, Eugene Dietz, fueron víctimas de su violenta ira. Aquel fatídico día, Wood disparó y mató a Debra y Eugene Dietz, dejando a sus seres queridos desolados y buscando justicia. El brutal acto de violencia no quedó impune, ya que Wood fue rápidamente detenido y llevado a juicio. Wood se enfrentó a un jurado de sus iguales que escucharon los desgarradores detalles del crimen. Las pruebas presentadas fueron abrumadoras y no dejaron lugar a dudas sobre la culpabilidad de Wood. Fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de agresión con agravantes contra un agente de policía. El juez, al dictar sentencia, consideró que los delitos cometidos por Wood se encontraban entre los más atroces y merecían el castigo más severo disponible. Wood fue condenado a muerte por cada asesinato, asegurándose de que pagaría el precio más alto por sus actos. Además de la pena de muerte, Wood recibió condenas concurrentes de 15 años de prisión por las condenas por agresión con agravantes. El 23 de julio de 2014, día de su ejecución, los focos volvieron a centrarse en su caso. Se eligió el método de inyección letal como medio para llevar a cabo la sentencia, un método que había sido objeto de intenso debate y escrutinio. Estaba previsto que la ejecución de Wood se llevara a cabo mediante una combinación de midazolam e hidromorfona, un cóctel de fármacos que solo se había utilizado una vez en la ejecución de Dennis McGuire en Ohio a principios de ese año. La ejecución de McGuire también se había visto empañada por la polémica, ya que pareció resoplar, jadear y convulsionar durante el procedimiento. El uso de esta combinación de fármacos suscitó dudas sobre su eficacia y la posibilidad de prolongar el sufrimiento. Nadie podía imaginar que la ejecución de Wood se convertiría en uno de los casos más impactantes y controvertidos de la historia reciente. Cuando se administraron los fármacos, se esperaba que Wood quedara inconsciente y muriera rápidamente. Sin embargo, lo que ocurrió fue un espectáculo espeluznante que duró mucho más de lo previsto. Wood tuvo que recibir 15 dosis durante la ejecución. Los minutos se convirtieron en horas mientras Wood seguía jadeando y resoplando durante casi 2 horas. Mientras se desarrollaba la ejecución, los abogados de Wood presentaron un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo, intentando desesperadamente detener el prolongado procedimiento.
Sin embargo, el recurso fue denegado por el juez Anthony Kennedy media hora después de que Wood fuera declarado muerto, lo que llevó a muchos a cuestionar el momento y la falta de intervención para evitar el prolongado sufrimiento. Doyle Lee Hamm. En el corazón del noroeste de Alabama, nació el 14 de febrero de 1957 un alma atormentada llamada Doyle Lee Hamm. Desde muy temprana edad, la vida de Hamm se vio empañada por una serie de desafortunados acontecimientos que marcarían su camino hacia una vida de delincuencia. La infancia de Hamm distó mucho de ser idílica. Con un padre y unos hermanos mayores que pasaron tiempo entre rejas, creció en un entorno que ofrecía pocas esperanzas de un futuro mejor. Mientras navegaba por el difícil terreno de sus años de formación, los problemas de Hamm no parecían sino multiplicarse. Pero fue en 1987 cuando las actividades delictivas de Hamm dieron un giro siniestro que alteró para siempre el curso de su vida. Durante el atraco a un motel, cometió un acto atroz que sellaría su destino y le empujaría a las profundidades del sistema de justicia penal de Alabama. Las acciones de Hamm, aquel fatídico día, conducirían al asesinato de Patrick Cunningham, una tragedia que atormentaría a las dos familias implicadas. Mientras Doyle Lee Hamm languidecía en el corredor de la muerte, una nueva batalla comenzó a desarrollarse dentro de su propio cuerpo. En 2014, recibió un diagnóstico devastador: cáncer linfático y craneal. Este cruel giro del destino pronto convertiría su inminente ejecución en una pesadilla logística. Hamm se sometió durante años a un tratamiento contra el cáncer, pero a finales de 2017 su estado había empeorado. El Departamento Correccional de Alabama, a pesar de las advertencias y las batallas legales, decidió proceder a su ejecución en 2018. Pocos sabían de los horrores que les esperaban. El intento de ejecución que siguió sería descrito como macabro y similar a una tortura, ya que se hicieron múltiples intentos fallidos para encontrar una vena utilizable. El cuerpo canceroso de Hamm hacía casi imposible acceder a sus venas, lo que convirtió el proceso de inyección letal en un macabro espectáculo. Los verdugos sondearon y pincharon, causando un dolor y un sufrimiento inimaginables. La escena en la cámara de ejecución era una pesadilla, mientras el cuerpo de Hamm se retorcía de dolor. Los minutos se convirtieron en horas, y el mundo contempló horrorizado cómo los verdugos se esforzaban por llevar a cabo su tarea. Finalmente, tras casi 3 horas de tormento, se suspendió la ejecución. Hamm, contra todo pronóstico, se desplomó pero consiguió salir con vida de la cámara de ejecución. Se convirtió en uno de los pocos individuos que escaparon a las garras de la pena de muerte, pero las cicatrices físicas y emocionales permanecerían. La ejecución fallida conmocionó al país y atrajo la atención internacional sobre los defectos y la crueldad del sistema de pena de muerte de Alabama. Tras el intento fallido de ejecución, Hamm presentó una demanda de derechos civiles contra el Departamento Correccional de Alabama. En 2018 se llegó a un acuerdo confidencial que le libró de una segunda fecha de ejecución y le concedió una condena de facto a cadena perpetua sin libertad condicional. Joe Nathan James Jr. Joe Nathan James Jr. fue condenado por un crimen atroz, el asesinato de Faith Hall, de 26 años, en 1994. Pero lo ocurrido durante su ejecución ha hecho que muchos se cuestionen la ética y las prácticas que rodean a la pena de muerte. Según un análisis de la Organización de Derechos Humanos Reprieve US, la inyección letal de James puede haberse convertido en la más larga registrada en la historia de Estados Unidos. La historia de James Jr. comienza en 1994, cuando cometió un brutal acto de violencia que conmocionó a la comunidad. Fue declarado culpable del asesinato de Faith Hall, de 26 años, una joven con toda la vida por delante. Los investigadores revelaron que Hall había salido brevemente con James antes de poner fin a la relación, lo que finalmente condujo a su trágica muerte. Aquel fatídico día en Birmingham, Alabama, la ira y el rechazo de James se convirtieron en un horrible acto de violencia. Mató a tiros a Faith Hall, extinguiendo sus sueños y dejando a sus seres queridos desolados. Tras una investigación exhaustiva, Joe Nathan James Jr. fue detenido, acusado y condenado por asesinato en primer grado. El tribunal consideró el crimen tan atroz que lo condenó a muerte. Sin embargo, incluso ante un crimen tan grave, las hijas de Faith Hall, que habían perdido a su madre, suplicaron que James no fuera ejecutado. Creían que una cadena perpetua en prisión sería un castigo más adecuado, que le permitiría reflexionar sobre sus actos y encontrar potencialmente la redención. A pesar de sus sinceras súplicas, las autoridades de Alabama decidieron aplicar la pena de muerte. La noche del 28 de julio estaba prevista la ejecución de James mediante inyección letal.
La hora prevista para la ejecución de James eran las 18:00 horas, pero hasta las 21:00 horas no se permitió por fin a los testigos de los medios de comunicación entrar en la cámara de ejecución. Este importante retraso llamó inmediatamente la atención y suscitó preguntas sobre lo que estaba ocurriendo a puerta cerrada. En un principio, los funcionarios del Estado afirmaron que no había nada fuera de lo normal, pero a medida que se iban conociendo los detalles, quedaba claro que algo había ido mal. Posteriormente modificaron su declaración, reconociendo que los ejecutores habían tenido dificultades para establecer las vías intravenosas que transportaban los fármacos letales. Según un análisis de Reprieve US, es evidente que la inyección letal ya había comenzado mucho antes de que los testigos de los medios de comunicación fueran admitidos en la cámara de ejecución. La organización afirma que el equipo de ejecución de James luchó durante 3 horas o más para insertar una vía intravenosa, recurriendo a un procedimiento abreviado que puede haber causado a James angustia física. Este forcejeo le provocó lesiones en manos y muñecas. A continuación, los funcionarios habrían sedado a James, lo que podría explicar por qué no abrió los ojos ni se movió mientras yacía en la camilla después de que se permitiera a los testigos de los medios de comunicación entrar en la cámara de ejecución. Y ahí lo tienen, algunas de las ejecuciones más controvertidas del siglo XXI. ¿Te ha gustado el vídeo? Haz clic en el que aparece en tu pantalla para disfrutar de más.